Levántate, esta mesa es para la familia, me dijo mi hijo. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas heladas. Yo no supe en ese momento que mi vida cambiaría para siempre. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Era una noche de sábado en Madrid, y el restaurante Casa Lucio brillaba con sus luces doradas. Yo había reservado la mesa principal, esa junto a la ventana que da a la cava baja, donde las parejas jóvenes pasan riendo y los turistas toman fotos. Llevaba mi vestido de seda azul marino, el mismo que usé cuando Daniel se graduó de la universidad. Me había peinado en la peluquería esa tarde y hasta me puse un poco de rouge en las mejillas. A los 72 años, todavía creía que podía verse bonita para sus hijos. La ocasión era especial. El cumpleaños número 45 de Daniel, mi hijo mayor. Había trabajado 40 años como contable en una empresa textil. Había ahorrado cada euro. Había invertido en algunas acciones del mercado de valores que me dieron buenos rendimientos. Tenía una pequeña fortuna acumulada con esfuerzo, y pensé que era el momento perfecto para celebrar en familia. ¡Qué tonta fui! Llegaron tarde, como siempre. Daniel entró primero, con su traje gris oscuro y esa expresión seria que había heredado de su padre. Detrás venía Laura, su esposa, una mujer rubia de sonrisa perfecta, que siempre me saludaba con 2 besos fríos como el mármol. Los seguían mis 2 nietos, Alejandro, de 14 años, y pequeña Sofía, de apenas 8. Al final, mi hijo menor, Esteban, con su novia nueva de turno, una chica que no debía tener más de 25 años. Me levanté inmediatamente, con el corazón latiendo fuerte. Había estado esperándolos durante media hora, nerviosa, revisando mi reflejo en el cristal de la ventana, ensayando mentalmente las palabras de felicitación que quería decirle a Daniel. Abrí los brazos, lista para abrazarlo, para susurrarle, «Feliz cumpleaños, mi amor», como hacía cuando era pequeño, y corría hacia mí después del colegio. Pero Daniel ni siquiera me miró. Sus ojos recorrieron el restaurante, observando las mesas ocupadas, la decoración, como si fuera un inspector evaluando el lugar. Entonces, sin dirigirse a mí, le dijo algo en voz baja a Laura. Ella asintió y se acercó a la mesa donde yo seguía de pie, sonriendo como una idiota. «Clara, nos da mucha pena», dijo Laura con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Pero hemos invitado a mis padres también. No sabíamos que habías reservado una mesa tan pequeña». Miré la mesa. Era para 8 personas. Éramos 7. «No hay problema, hija», dije, sintiéndome confundida. «Podemos pedir otra silla». Daniel se acercó entonces, y con esa voz fría que había perfeccionado a lo largo de los años, pronunció las palabras que me destrozarían. «Levántate, mamá. Esta mesa es para la familia». El ruido del restaurante se desvaneció. Las conversaciones, las risas, el tintineo de las copas. Todo se volvió silencio. Sentí como si alguien me hubiera vaciado los pulmones de aire. «¿Perdón?», pregunté, creyendo que había escuchado mal. «Los padres de Laura van a llegar en cualquier momento», explicó con la paciencia de alguien hablándole a una niña pequeña. «Necesitamos la mesa completa. Tú puedes sentarte en la barra, o mejor aún, podemos cenar otro día». Laura bajó la mirada. Esteban revisaba su teléfono como si nada estuviera pasando. Mis nietos me miraban con expresiones confundidas, pero nadie dijo nada. Nadie. Permanecí allí, agarrando mi bolso con las manos temblorosas, sintiendo cómo la humillación me recorría desde la cabeza hasta los pies. El camarero, un señor mayor con bigote canoso, se acercó preocupado. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, mirando la tensión obvia en la mesa. «Perfectamente», respondí con una sonrisa que me dolía hasta en los huesos. Solo un pequeño malentendido familiar. Daniel ya estaba quitando mi abrigo de la silla, doblándolo con cuidado y entregándomelo como si fuera un maletín de oficina. Sus movimientos eran precisos, calculados, sin un ápice de vergüenza o duda. «Mamá, no te lo tomes a mal», añadió, como si eso fuera a suavizar la puñalada. «Es solo que... ya sabes cómo son estas cosas.
los suegros, la política familiar. Es mejor así. Tomé mi abrigo sin decir palabra. Mis dedos, adornados con los anillos que había comprado con mi propio dinero, temblaron mientras lo colgaba en mi brazo. Había gastado 300 euros en esa cena. Había reservado con 2 semanas de anticipación. Había comprado un regalo costoso que ahora descansaba envuelto en mi bolso. Me di la vuelta para irme, pero antes de dar el primer paso, miré a mis nietos. Alejandro tenía los ojos húmedos, y pequeña Sofía me extendió la mano. «Abuela, ¿te vas?», preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños. Daniel la jaló suavemente hacia él. «La abuela tiene cosas que hacer, cariño. La veremos otro día». Caminé hacia la salida con la cabeza alta, sintiendo como todas las miradas del restaurante se clavaban en mi espalda. En la puerta, el maître me detuvo. «Señora, todo en orden con su reserva». Sonreí, aunque sentía que el alma se me partía en dos. «Perfectamente, joven». Al final, la mesa no era para mí. Salí a la cava baja. Las luces de Madrid brillaban como siempre, pero yo me sentía invisible, como si hubiera dejado de existir en el momento en que mi hijo pronunció esas palabras terribles. Caminé despacio hacia el metro, sintiendo cómo el frío de octubre me calaba hasta los huesos. Esa noche, en mi casa vacía del barrio de Salamanca, puse 2 copas sobre la mesa del comedor, una para mí, otra para mi soledad. Y mientras bebía mi vino en silencio, una pregunta horrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo una extraña en mi propia familia? La semana siguiente transcurrió en un silencio ensordecedor. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera un «¿Llegaste bien a casa?». Después de aquella humillación en el restaurante, me quedé esperando, mirando el teléfono cada mañana mientras tomaba mi café, preguntándome si Daniel al menos sentiría un poco de culpa por lo que había hecho. Pero no. El silencio se extendía como una mancha de aceite, llenando cada rincón de mi apartamento en la calle Serrano. Las paredes parecían burlarse de mí con todas esas fotografías familiares. Daniel recibiendo su diploma universitario, que yo pagué trabajando turnos dobles. Esteban en su boda anterior, donde fui yo quien cubrió todos los gastos del convite. Mis nietos en sus cumpleaños, celebraciones que siempre organizaba y financiaba yo. El martes por la mañana, mientras revisaba mis extractos bancarios, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En los últimos 3 años, había transferido a Daniel más de 40.000 euros. 40.000, una fortuna para cualquier jubilada. Recordé cada una de esas transferencias: la entrada para su segunda casa en las afueras de Madrid, los colegios privados de mis nietos, el coche nuevo de Laura, las vacaciones familiares en Marbella donde yo nunca estaba invitada pero que siempre ayudaba a pagar. «Es solo temporal, mamá», me decía siempre. «Cuando la empresa de Laura despegue, te lo devolvemos todo con intereses». La empresa de Laura. Un negocio de decoración que llevaba 5 años a punto de despegar, pero que solo había despegado mi dinero de mi cuenta bancaria. El jueves recibí una visita inesperada. Laura apareció en mi puerta con una caja de pasteles de la mallorquina y esa sonrisa que había perfeccionado para las ocasiones incómodas. Llevaba un abrigo camel que costaba más que mi pensión mensual, y sus uñas perfectamente arregladas brillaban bajo la luz del pasillo. «Suegra querida», dijo, besándome las mejillas con el mismo cariño que se le da a un mueble viejo. «¿Cómo estás?». Traía estos dulces para acompañar el café. La invité a pasar, aunque algo en mi estómago se retorcía. Laura nunca venía sin una razón, y esas razones siempre terminaban costándome dinero o lágrimas. Nos sentamos en mi salón, donde mi colección de porcelana china brillaba en las vitrinas, piezas que había comprado con mis primeros ahorros, cuando todavía creía que algún día tendría una casa llena de familia los domingos. Laura miró las figuras con esa expresión que ponía cuando evaluaba el valor de las cosas. «Clara, vengo a hablar contigo sobre lo del sábado», dijo, removiendo su café con movimientos delicados. «Daniel está... está muy avergonzado. No quiso herirte. Solo fue una situación incómoda. Ya sabes cómo son los hombres con estas cosas». «¿Incómoda?», pregunté, sintiendo cómo la palabra me raspaba la garganta. «¿Es incómodo tener una madre?». Laura bajó la mirada, pero solo por un segundo.
Había aprendido a recuperarse rápido de las preguntas difíciles. No digas eso, por favor. Es solo que mis padres son muy tradicionales. Les gusta tener cierto control sobre las situaciones familiares. Y bueno, ya sabes cómo es Daniel, siempre queriendo quedar bien con todo el mundo. Ah, sí, Daniel y su necesidad de impresionar. Recordé cuando tenía 25 años y yo trabajaba fines de semana para que él pudiera comprar su primer traje de marca. Para las entrevistas de trabajo, mamá. La imagen es importante. Ahora, 40 años después, seguía siendo más importante su imagen que su madre. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. Supongo que a mi edad ya debería estar acostumbrada a ser invisible. No seas dramática, Clara. Sabes que todos te queremos mucho. Es solo que... Laura hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras exactas. A veces sientes que necesitas demasiada atención, y nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestros compromisos. Demasiada atención. La frase me atravesó como una flecha. ¿Era pedir demasiada atención querer cenar con mi familia en el cumpleaños de mi hijo? ¿Era excesivo esperar un lugar en la mesa que yo había pagado? Tienes razón, respondí, y vi cómo Laura se relajaba, creyendo que había resuelto el problema. Tal vez he estado pidiendo demasiado. Laura sonrió, esa sonrisa de victoria que aparecía cuando conseguía lo que quería. Me alegra que lo entiendas. Daniel estará tan aliviado. Ah, y hablando de Daniel, quería preguntarte algo. ¿Recuerdas esas acciones que tienes en la empresa textil donde trabajabas? Las que te dieron buenos dividendos el año pasado. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita, como siempre. ¿Qué pasa con ellas? Pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Bueno, Daniela ha estado pensando, con la situación económica como está, tal vez sería inteligente diversificar tus inversiones. Él conoce a un asesor financiero excelente que podría ayudarte a mover ese capital a algo más seguro. Bitcoin, por ejemplo. O algún fondo de inversión más moderno. Bitcoin, la palabra mágica de los últimos años. Todo el mundo hablaba de criptomonedas como si fueran la solución a todos los problemas económicos. Pero yo sabía que Daniel no entendía de bitcoins ni de fondos de inversión. Lo que entendía era cómo acceder a mi dinero. Esas acciones me han dado seguridad durante años, dije calmadamente. Los dividendos me ayudan a complementar mi pensión. Sí, pero piénsalo, Clara. Con una buena inversión podrías triplicar esos rendimientos. Y si algo te pasara, bueno, sería mucho más fácil para nosotros manejar activos líquidos que acciones de una empresa textil. Si algo me pasara, ya estaba planificando mi muerte, calculando cómo sería más conveniente heredar mi patrimonio. Me quedé mirándola. Esa mujer que había entrado en mi familia como una nuera dulce y ahora hablaba de mis bienes como si ya fueran suyos. Le diré a Daniel que lo pensaré. Mentí. Laura se levantó, satisfecha con su trabajo. Me besó las mejillas otra vez, y cuando se dirigía hacia la puerta, se detuvo junto a mi vitrina de porcelana. Por cierto, Clara, estas piezas son preciosas. Muy valiosas, imagino. Deberías pensar en protegerlas mejor. Ya sabes, hacer un inventario para el seguro, por si acaso. Después de que se fuera, me quedé sentada en mi salón, rodeada de todos los objetos que había coleccionado durante una vida de trabajo. Cada pieza tenía una historia, un recuerdo, un momento en que creí que estaba construyendo algo para mi familia. Ahora me daba cuenta de que para ellos, yo era solo una administradora temporal de bienes que consideraban suyos por derecho. Esa noche, saqué mi álbum de fotos más antiguo. Páginas y páginas de recuerdos. Daniel dando sus primeros pasos, Esteban aprendiendo a andar en bicicleta, cumpleaños, navidades, graduaciones. En todas las fotos yo estaba ahí, sonriendo, abrazándolos, siendo su madre. Pero mientras pasaba las páginas, una pregunta terrible comenzó a formarse en mi mente. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su cajero automático? Cerré el álbum y lo guardé en el cajón. Por primera vez en 72 años, me pregunté si era posible que una madre se divorciara de sus hijos. Los días comenzaron a pasar como fantasmas. Era octubre en Madrid,
y desde mi ventana veía cómo las hojas del retiro cambiaban de color mientras yo permanecía inmóvil en mi rutina de soledad. Despertaba cada mañana a las 7, preparaba mi café solo, revisaba el periódico y esperaba. Esperaba una llamada que nunca llegaba, un mensaje que nunca aparecía, una disculpa que se desvanecía como el humo. El viernes, decidí hacer algo que no había hecho en meses: salir a caminar por el barrio sin rumbo fijo. Necesitaba aire, necesitaba ver gente, necesitaba recordar que existía un mundo más allá de mi apartamento silencioso. Caminé por Serrano, mirando los escaparates de las tiendas donde antes compraba regalos para mis nietos, donde elegía esos vestidos caros que usaba para las celebraciones familiares que cada vez me resultaban más extrañas. Fue entonces cuando los vi. Estaban saliendo del Corte Inglés con bolsas en las manos, riendo. Daniel, Laura y mis 2 nietos cargados de paquetes. Laura llevaba un abrigo nuevo, uno de esos de marca que cuestan más de 1,000 euros. Alejandro tenía zapatillas deportivas que brillaban como si fueran de oro, y pequeña Sofía abrazaba una muñeca enorme, de esas que cuestan una fortuna en las jugueterías de lujo. Mi primer instinto fue acercarme, saludarlos, preguntarles cómo estaban, pero algo me detuvo. Tal vez fue la forma en que reían, tan libres, tan felices, como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera, como si la humillación del restaurante hubiera sido solo un mal sueño que ya habían olvidado. Me escondí detrás de una columna, sintiéndome ridícula pero incapaz de moverme. Los observé desde la distancia, estudiando a mi propia familia como si fueran extraños. Daniel le decía algo a Laura al oído, y ella estallaba en carcajadas. Mis nietos corrían adelante, jugando, felices. Una familia perfecta. Una familia sin mí. Entonces lo entendí. No me extrañaban. No necesitaban disculparse porque, simplemente, no me echaban de menos. Yo era el mueble viejo que se había vuelto incómodo. La silla que ya no combinaba con la decoración nueva de sus vidas. Regresé a casa con el corazón pesado como plomo. En el buzón me esperaba una sorpresa amarga. Una carta de mi banco. Al abrirla, mis manos temblaron. Era una notificación sobre un movimiento en mi cuenta de ahorros. Daniel había usado la tarjeta adicional que le había dado años atrás para emergencias. Había retirado 5,000 euros. 5,000 euros. Sin consultarme. Sin avisarme. Como si fuera su dinero. Llamé al banco inmediatamente, con las manos temblorosas marcando cada número. «Buenos días, señora Villaseñor», me dijo la empleada con voz amable. «¿En qué podemos ayudarla? Quiero saber sobre un retiro en mi cuenta. 5,000 euros que se retiraron ayer. Un momento, por favor. Sí, aquí lo veo. El retiro fue realizado por el señor Daniel Villaseñor con la tarjeta adicional autorizada por usted. ¿Hay algún problema?» Problema. Qué palabra tan pequeña para describir lo que sentía. «Quiero cancelar esa tarjeta adicional inmediatamente», dije, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. «Por supuesto, señora. ¿Algún motivo específico?» «Sí», respondí. «Ya no es una emergencia familiar. Es un robo familiar. Esa tarde, después de cancelar la tarjeta, me senté en mi salón y hice algo que no había hecho en años. Una lista de todo el dinero que había dado a mis hijos en los últimos 5 años. Cada transferencia, cada préstamo, cada ayuda temporal que nunca había sido devuelta. Daniel, 42,000 euros. Esteban, 25,000 euros. Regalos para los nietos, 8,000 euros. Vacaciones familiares que yo financiaba pero a las que no me invitaban, 12,000 euros. 87,000 euros. Una fortuna. Dinero que había ahorrado trabajando turnos extras, invirtiendo cuidadosamente en el mercado de acciones, comprando algo de oro cuando las cosas se ponían difíciles. Mis ahorros de toda una vida, evaporándose en las manos de unos hijos que me trataban como una cuenta bancaria con patas. El teléfono sonó mientras sumaba los números por tercera vez, esperando que las matemáticas mintieran. Era Esteban. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó con esa voz casual que usaba cuando quería algo. «Bien, hijo». Sorprendida, pero bien. ¿Sorprendida? ¿Por qué? «Por descubrir que tengo hijos millonarios», dije, sin poder contener la ironía.
Al menos millonarios con mi dinero. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Mamá, no entiendo. Esteban, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste sin necesitar dinero? Otro silencio. Más largo esta vez. No es justo que digas eso. Yo te llamo porque me importas. ¿Me importas? Repetí. ¿Sabes qué? Tienes razón. Soy injusta. También me llamas cuando necesitas que cuide a los nietos de tu hermano para que él y Laura puedan irse de fin de semana. O cuando necesitas una canguro gratis para tu cita de esta semana. Mamá, estás siendo muy dura. No, Esteban. Dura es descubrir que tus propios hijos te ven como un cajero automático que también hace labores domésticas. Colgué el teléfono. Fue la primera vez en mi vida que le colgué a uno de mis hijos, y la sensación fue extraña, liberadora y aterrorizante al mismo tiempo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi cama, mirando el techo, recordando. Recordé cuando Daniel tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 noches en vela cuidándolo, llevándolo al hospital, sosteniéndole la mano mientras los médicos le ponían sueros. Recordé cuando Esteban se rompió el brazo a los 10 años, y cómo trabajé turnos dobles durante un mes para pagar el traumatólogo privado porque el de la Seguridad Social tenía lista de espera. Los había amado con cada fibra de mi ser. Los había puesto por encima de todo. Mis sueños, mi comodidad, mi dinero, mi tiempo. Y ahora, después de 40 años de ser su madre, me habían reducido a esto. Una fuente de recursos que ya no merecía ni siquiera un lugar en su mesa. A las 3 de la madrugada, tomé una decisión. Me levanté, fui a mi escritorio y saqué papel y pluma. No era momento para ordenadores o teléfonos. Era momento para palabras escritas a mano, con la tinta de la dignidad que me quedaba. Escribí 2 cartas. Una para Daniel, otra para Esteban. En ambas, las mismas palabras. Hijo, he decidido tomarme unas vacaciones de ser tu madre. No me busques hasta que recuerdes que soy una persona, no una cuenta bancaria. Cuando aprendas la diferencia entre amar y usar, tal vez podamos hablar. Hasta entonces, aprende a vivir sin mi dinero. Tal vez así recuerdes que también viviste sin mi amor. Las guardé en sobres, pero no las envié esa noche. Primero tenía que hacer algo más importante. Tenía que aprender a ser Clara Villaseñor otra vez. No solo la madre de Daniel y Esteban. Al amanecer, por primera vez en meses, me miré al espejo y me gustó lo que vi. Una mujer de 72 años que estaba a punto de descubrir qué significaba vivir para sí misma. El lunes por la mañana, armada con las 2 cartas que había escrito, decidí entregarlas en persona. No quería el cobarde refugio del correo o los mensajes de texto. Si iba a declarar mi independencia emocional, lo haría mirándolos a los ojos. Primero fui al apartamento de Esteban en Chueca. Vivía en un ático moderno que yo había ayudado a amueblar cuando se separó de su ex esposa. Subí los 3 pisos por las escaleras, sintiendo cómo mi respiración se aceleraba, no por el esfuerzo físico, sino por la adrenalina de lo que estaba a punto de hacer. Toqué el timbre. Escuché pasos, voces, movimiento. Cuando abrió la puerta, tenía el pelo revuelto y cara de haber dormido poco. Detrás de él apareció la chica rubia con la que había estado en el restaurante, envuelta en una bata de seda que reconocí inmediatamente. Era la que yo le había regalado por su cumpleaños el año pasado. «Mamá», dijo sorprendido, «¿qué haces aquí tan temprano?» «Buenos días, Esteban», respondí con una calma que me sorprendió. «Vengo a entregarte algo». Le extendí la carta. Él la tomó con desconfianza, como si fuera una factura médica. «¿Qué es esto?» «Es mi renuncia», dije simplemente. «A partir de hoy, ya no soy tu madre a tiempo completo. Solo trabajo medio tiempo, y únicamente cuando haya respeto mutuo involucrado». La chica rubia desapareció discretamente hacia el interior del apartamento, pero estoy segura de que siguió escuchando desde la cocina. «Mamá, no entiendo. ¿Estás bien? ¿Te sientes mal?» «Por primera vez en años me siento perfectamente cuerda», respondí. «Léela cuando tengas tiempo, entre una cita y otra. Y cuando hayas terminado de leerla, pregúntate cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba yo, no cuánto dinero podía darte».
Me di la vuelta y comencé a caminar hacia las escaleras. Detrás de mí, escuché su voz. «Mamá, espera. ¿De qué estás hablando?» Pero no me detuve. Por primera vez en mi vida, no me detuve cuando uno de mis hijos me llamaba. La segunda parada fue más complicada. Daniel vivía en Las Rosas, en una casa adosada que tenía un jardín pequeño pero bien cuidado. Una casa que yo había ayudado a comprar, por supuesto. El viaje en metro y autobús me tomó 1 hora, tiempo que aproveché para observar a la gente que me rodeaba. Madres jóvenes con sus bebés, ancianos que viajaban solos, trabajadores que se dirigían a sus empleos. Todos parecían tener un propósito, un destino. Yo también tenía uno. Estaba yendo a liberarme. Cuando llegué, Laura estaba regando las plantas del jardín delantero. Llevaba un conjunto deportivo rosa que parecía recién salido de una revista, y sus uñas perfectas brillaban incluso bajo la luz matutina de octubre. Al verme, su sonrisa se congeló por un microsegundo antes de recuperar su expresión de nuera perfecta. «Clara, qué sorpresa verte por aquí. ¿Todo bien?» «Todo perfecto, Laura». «¿Está Daniel?» «Sí, está desayunando. ¿Quieres pasar?» «Acabo de hacer café». «No, gracias, solo vengo a entregar esto». Saqué la segunda carta de mi bolso. Laura la miró como si fuera una bomba. ¿Una carta? ¿Para Daniel? ¿Por qué no lo llamas simplemente? Porque algunas cosas importantes necesitan escribirse, no hablarse. Respondí. Dile que no es urgente, que puede leerla cuando termine de gastarse los 5.000 euros que tomó de mi cuenta sin avisarme. El color desapareció del rostro de Laura como el agua de un lavabo destapado. Clara, yo... no sabía nada de eso. Daniel no me dijo... Por supuesto que no te dijo. Robar de tu propia madre no es algo que se comparte ni siquiera con la esposa. La interrumpí. Pero tranquila, Laura. Ya cambié las claves del banco. De ahora en adelante, si Daniel necesita mi dinero, tendrá que pedírmelo como cualquier persona educada le pediría un favor a otra. En ese momento, Daniel apareció en la puerta de entrada. Llevaba un traje azul marino y una corbata que le había regalado el Día de los Padres. Se veía exitoso, próspero, como el hijo que cualquier madre estaría orgullosa de tener, excepto que ya no sabía si estaba orgullosa o solo cansada. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Laura dice que trajiste una carta». «Así es», respondí, caminando hacia él. «Una carta de despedida temporal». «¿Despedida? ¿Te vas de viaje? ¿Sin avisarnos?» La ironía de la pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Cuántas veces ellos habían hecho planes, viajes, celebraciones sin avisarme, sin incluirme, sin siquiera considerar que yo podría querer participar? No me voy de viaje, Daniel. Me voy de esta dinámica enfermiza donde yo doy todo y ustedes toman todo, donde yo siempre estoy disponible, pero ustedes nunca tienen tiempo para mí. Daniel miró a Laura buscando explicación, como si ella pudiera traducir las palabras de una madre que por fin había decidido hablar claro. «Mamá, si esto es por lo del restaurante, no es solo por el restaurante», lo interrumpí. «Es por los 5.000 euros que tomaste sin avisar. Es por los 42.000 euros que te he dado en 3 años sin que jamás hayas pensado en devolverme ni siquiera 100. Es por llamarme solo cuando necesitas algo. Es por tratarme como una empleada en lugar de como tu madre. Pero mamá, nosotros siempre hemos sabido que podíamos contar contigo, y siempre han podido. El problema es que yo nunca he podido contar con ustedes». Le entregué la carta directamente en las manos. Sus dedos, esos mismos dedos que yo había curado cuando se cortaba de niño, temblaron ligeramente al recibirla. «¿Qué dice?», preguntó, como si tuviera miedo de abrirla. «Dice que a partir de ahora, si quieren tener una madre, van a tener que comportarse como hijos. Y si no pueden hacer eso, entonces van a tener que aprender a vivir sin su cajero automático personal». Me alejé caminando despacio, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. No corrieron detrás de mí. No me gritaron que esperara. No intentaron explicar nada. Y eso, más que cualquier palabra, me confirmó que había tomado la decisión correcta. En el autobús de regreso a Madrid, una señora mayor que estaba sentada a mi lado me preguntó si me encontraba bien. Aparentemente, tenía lágrimas en las mejillas sin haberme dado cuenta. «Sí», le respondí,
sorprendiéndome de la verdad en mi respuesta. Por primera vez en años, me encuentro perfectamente bien. ¿Segura? Parece que está pasando por un momento difícil. Lo estoy pasando. Pero es un momento necesario. A veces hay que romperse un poco para poder reconstruirse mejor. La señora sonrió con comprensión. Mis hijos también me dieron guerra cuando decidí dejar de ser su sirvienta personal. Pero ¿sabe qué? Después de un tiempo, aprendieron a valorarme. O al menos, aprendieron a simular que me valoraban. Que ya es un progreso. Nos reímos juntas, y fue la primera risa genuina que había tenido en semanas. Cuando llegué a casa esa tarde, me preparé un té y me senté en mi sillón favorito. El apartamento se sentía diferente. No más silencioso, sino más peaceful. Como si hubiera expulsado años de tensión acumulada, y ahora el aire pudiera circular libremente. El teléfono sonó a las 8 de la noche. Era Daniel. Mamá, leí tu carta. Creo que estás exagerando. Necesitamos hablar. No hay nada que hablar, Daniel. Hay mucho que cambiar. Pero hablar no va a ser suficiente. Pero somos familia, mamá. Las familias se perdonan, se apoyan. Tienes razón, lo interrumpí. Las familias se apoyan mutuamente. Cuando tú estés listo para apoyarme tanto como yo te he apoyado a ti, llamarme para preguntarme cómo estoy tan seguido como me llamas para pedirme dinero, entonces podremos volver a ser familia. Hasta entonces, soy simplemente Clara Villaseñor, y ustedes son simplemente dos adultos que van a tener que aprender a resolver sus problemas financieros sin mi ayuda. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, y por primera vez en meses, dormí toda la noche sin despertarme. Los siguientes días trajeron una avalancha de reacciones que confirmaron mis peores sospechas sobre cómo mis hijos realmente me veían. El teléfono sonaba constantemente, pero ya no era yo quien corría a contestar cada llamada como un perro obediente. Ahora dejaba que sonara, que se cansara, que entendiera que mi disponibilidad ya no era incondicional. El miércoles por la tarde, Laura apareció en mi puerta sin avisar. Esta vez no traía pasteles ni sonrisas diplomáticas. Venía directamente al grano, con la desesperación pintada en el rostro como una máscara mal aplicada. Clara, tenemos que hablar. Daniel está muy preocupado por ti. Dice que estás actuando de manera extraña. ¿Extraña?, pregunté, invitándola a pasar más por curiosidad que por cortesía. ¿Es extraño que una madre decida no seguir siendo el banco personal de sus hijos? Laura se sentó en el borde del sofá, como si el apartamento fuera territorio enemigo. No es eso, Clara. Es que, bueno, siempre has sido tan generosa con nosotros, tan comprensiva. No entendemos qué ha cambiado. Lo que ha cambiado es que me he dado cuenta de que mi generosidad se había convertido en su derecho adquirido, respondí, sirviendo café que ella no había pedido, y mi comprensión en su excusa para no crecer nunca. Laura removió el café nerviosamente, sus uñas perfectas haciendo pequeños ruidos contra la porcelana. Mira, Clara, sé que Daniel tomó ese dinero sin avisar. Fue un error. Lo admito. Pero teníamos una emergencia. El colegio de los niños subió las cuotas y necesitábamos... ¿Una emergencia?, la interrumpí. Laura, ustedes gastaron más de 2.000 euros en ropa el viernes pasado. Los vi salir de El Corte Inglés. No me digas que no tenían dinero para el colegio. Se quedó helada. No esperaba que la hubiera visto, que hubiera sido testigo de su derroche mientras le robaban a su suegra para emergencias educativas. Eso era diferente. Esa ropa la necesitábamos para el trabajo de Daniel, para proyectar una imagen exitosa. ¿Y mi imagen? ¿Mi dignidad? ¿Esas no importan?, pregunté, sintiendo cómo mi voz se endurecía. Porque verás, Laura, proyectar una imagen exitosa con el dinero robado de tu suegra no me parece muy exitoso que digamos. Laura bajó la mirada, pero no por vergüenza, sino porque estaba calculando. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, buscando el ángulo correcto para recuperar el control de la situación. Clara, entiendo que estés molesta, pero piensa en los niños. Alejandro y Sofía te adoran. ¿De verdad quieres castigarlos por los errores de sus padres? Ahí estaba. La carta de los nietos. La manipulación emocional más predecible y efectiva del arsenal familiar. Durante años había funcionado como un encanto.
Cualquier queja mía se desvanecía cuando mencionaban a mis nietos. Los niños. Repetí lentamente. ¿Sabes cuándo fue la última vez que mis adorados nietos me llamaron por iniciativa propia? ¿Sin que ustedes los obligaran para pedirme algo? Laura no respondió porque ambas sabíamos la respuesta. Nunca. ¿Sabes cuántas veces Alejandro me ha contado algo de su vida que no estuviera relacionado con un regalo que quería? ¿Cuántas veces Sofía me ha hecho un dibujo que no fuera acompañado de una lista de juguetes para su cumpleaños? Clara, son niños. Es normal porque ustedes les han enseñado que la abuela es una máquina expendedora de regalos, no una persona que los ama. La interrumpí. Les han enseñado que pueden amarme cuando necesiten algo y olvidarme cuando no lo necesiten. Laura se puso de pie, y por primera vez vi algo parecido a la desesperación real en sus ojos. ¿Qué quieres que hagamos, Clara? ¿Qué necesitas para que las cosas vuelvan a ser como antes? Esa es la pregunta equivocada, Laura. La pregunta correcta es, ¿qué están dispuestos a hacer para que las cosas sean mejor de lo que eran antes? No entiendo la diferencia. La diferencia es que yo ya no quiero volver a cómo eran las cosas antes. Antes yo daba y ustedes tomaban. Antes yo estaba siempre disponible y ustedes aparecían solo cuando me necesitaban. Antes yo era su madre solo cuando les convenía. Se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se volvió una última vez. Clara, espero que reconsideres esto. Daniel está pensando en buscar ayuda profesional para ti. Dice que tal vez necesitas terapia. La amenaza flotó en el aire como humo venenoso. Ahora resulta que la loca era yo. La que necesitaba ayuda profesional era la madre que había decidido no seguir siendo explotada. Dile a Daniel que es una excelente idea. Respondí con una sonrisa. Yo también creo que necesita terapia, urgentemente, para tratar su adicción a mi dinero. Esa noche, Esteban decidió cambiar de estrategia. En lugar de llamar o venir a verme, me envió a mis nietos como embajadores emocionales. Alejandro y Sofía aparecieron en mi puerta con Lucía, su novia actual, que fingía ser la tía buena que los había traído a visitar a su abuela. ¡Abuela!, gritó Sofía, abrazándome con ese entusiasmo que solo los niños pueden fingir de manera convincente. Te extrañamos mucho. Alejandro, ya adolescente y menos dispuesto a interpretar el papel de nieto encantador, se quedó atrás con las manos en los bolsillos. «Hola, abuela», murmuró, mirando su teléfono. «Hola, mis amores», respondí, dejándolos pasar. «¿Qué los trae por aquí?» Lucía, que no debe tener más de 25 años y que claramente había recibido instrucciones precisas, sonrió con nerviosismo. «Los niños querían verte. Dijeron que hacía mucho que no venían». «Es cierto», confirmé. «Creo que la última vez fue en Navidades, para recoger sus regalos». Sofía se sentó a mi lado en el sofá, con esa proximidad calculada que los adultos les habían enseñado a usar. «Abuela, papá dice que estás enojada con nosotros. ¿Tu papá te dijo por qué estoy enojada?» La niña negó con la cabeza, pero Alejandro levantó la vista de su teléfono por primera vez. Dijo que no entiendes que las familias se ayudan entre sí. Ahí estaba la versión de Esteban de los eventos. Él era el hijo incomprendido que solo necesitaba ayuda familiar, y yo era la madre egoísta que no entendía las responsabilidades de la vida moderna. ¿Y tú qué opinas, Alejandro?, pregunté. ¿Crees que las familias deben ayudarse entre sí? Supongo que sí, respondió sin mucha convicción. Perfecto. Entonces me vas a ayudar con algo. Quiero que me digas cuándo fue la última vez que tu padre o tu tío Daniel me preguntaron si necesitaba ayuda con algo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró a Lucía buscando ayuda, pero ella estaba tan perdida como él. Yo no lo sé, admitió finalmente. Exacto. No lo sabes porque nunca ha pasado, dije, acariciando el cabello de Sofía. Verás, mi amor, ayudarse entre familias significa que todos ayudan a todos. No que una persona ayuda siempre y las demás solo reciben. Lucía intentó intervenir con la torpeza de alguien que estaba claramente fuera de lugar. Señora Clara, yo creo que Esteban realmente la quiere mucho. Solo que, a veces los hombres no saben expresar sus sentimientos. 52 años no han sido suficientes para que aprenda a expresar sus sentimientos? Pregunté, porque para expresar sus necesidades económicas es muy elocuente.
Alejandro, que había estado escuchando con más atención de la que aparentaba, de repente preguntó: «Abuela, ¿es verdad que le has dado mucho dinero a papá y al tío Daniel?». La pregunta me sorprendió por su directividad. Aparentemente, algo de lo que estaba pasando había llegado a sus oídos. «¿Tú qué crees, Alejandro?». «Creo que sí, porque papá siempre dice que no tiene dinero, pero siempre compramos cosas. Y cuando mamá le pregunta de dónde sale el dinero, él dice que la abuela entiende las emergencias familiares». Lucía se puso visiblemente nerviosa. Claramente, el plan no incluía que Alejandro fuera tan observador o tan honesto. «Alejandro, tal vez no deberías». «¿Por qué no?», la interrumpió el muchacho. «Si es verdad, ¿por qué no puedo decirlo?». Miré a mi nieto mayor con nuevos ojos. Tal vez había más esperanza en la siguiente generación de lo que había pensado. «Tienes razón, Alejandro. Si es verdad, debes poder decirlo». «Y sí, es verdad. He ayudado económicamente a tu padre y a tu tío durante muchos años. ¿Y ya no quieres hacerlo?». «No es que no quiera. Es que he aprendido que cuando ayudas a alguien tanto que nunca aprende a ayudarse a sí mismo, en realidad no lo estás ayudando. Lo estás dañando». Alejandro asintió lentamente, como si la explicación tuviera sentido para él, como cuando mamá me hacía siempre la tarea, y después no sabía hacerla solo en los exámenes. «Exactamente como eso», confirmé, sonriendo por primera vez en días. Cuando se fueron esa noche, Sofía me abrazó de verdad, no con la actuación forzada del principio. Y Alejandro, antes de salir, se acercó a mi oído y me susurró: «Abuela, creo que hiciste bien. Tal vez no todo estaba perdido después de todo». Las semanas que siguieron fueron como vivir en el ojo de un huracán. Mientras mis hijos entraban en pánico tratando de reorganizar sus vidas sin mi apoyo financiero, yo experimentaba algo que no había sentido en décadas: libertad. Una libertad extraña al principio, como cuando te quitas zapatos que te han estado apretando tanto tiempo que habías olvidado cómo se sentía caminar sin dolor. Por primera vez en años, mi cuenta bancaria se mantenía estable. Veía mis ahorros crecer en lugar de evaporarse en las emergencias interminables de mis hijos. Mis inversiones en el mercado de acciones comenzaron a dar mejores dividendos, porque ya no estaba retirando capital constantemente. Incluso aquellas pequeñas compras de oro que había hecho como resguardo económico permanecían intactas en mi caja de seguridad. Pero la libertad financiera era solo el principio. Lo más revelador era descubrir quién era yo cuando no estaba definida por las necesidades de otros. Comencé a levantarme más tarde, no porque tuviera que correr a resolver algún problema familiar. Desayunaba en mi terraza, leyendo el periódico completo por primera vez en años, no solo las secciones financieras que revisaba para tomar mejores decisiones sobre mis inversiones, que siempre terminaban financiando los sueños de otros. Un martes por la mañana, decidí hacer algo que había postergado durante años: visitar el Museo del Prado. No para acompañar a mis nietos en una excursión obligatoria, sino para mí misma. Caminé por las salas con la tranquilidad de alguien que tiene todo el tiempo del mundo, deteniéndome frente a cuadros que había visto en libros, pero nunca en persona. Fue ahí, frente a Las Meninas de Velázquez, donde conocí a Carmen. Era una mujer de mi edad, elegante, pero sin ostentación, que estaba explicándole a su nieta los detalles de la pintura con una paciencia que yo envidiaba. La niña, de unos 10 años, escuchaba con genuina atención, hacía preguntas inteligentes y trataba a su abuela con un respeto que me partió el corazón. «¿Ves cómo Velázquez se pintó a sí mismo en el cuadro?», le decía Carmen. Era su forma de decir que los artistas también son importantes, no solo los reyes y las princesas. Cuando la niña se alejó para ver otra obra, Carmen se quedó contemplando el cuadro conmigo. «Disculpe que la moleste», me dijo, «pero me parece que está usted llorando. ¿Se encuentra bien?». Me toqué las mejillas sin darme cuenta de que, efectivamente, tenía lágrimas rodando por el rostro. «Estoy bien», mentí automáticamente. «Solo es que…». Su nieta la escucha con tanto cariño. Carmen me miró con esa comprensión inmediata que solo tienen las mujeres que han vivido lo suficiente. «¿Problemas familiares?», preguntó con delicadeza. «¿Se nota tanto?». «Solo a las que hemos pasado por lo mismo», respondió con una sonrisa triste. «¿Le apetece un café?».
conozco un lugar tranquilo cerca de aquí. Y así fue como terminé contándole mi historia a una extraña en una cafetería del centro de Madrid. Carmen escuchó sin juzgar, sin dar consejos no solicitados, sin minimizar mi dolor. Cuando terminé de hablar, ella sirvió más café y me contó la suya. Yo también fui la madre perfecta durante 50 años, me dijo, la que siempre tenía la puerta abierta, la comida lista, el dinero disponible para cualquier crisis. Mis 3 hijos me llamaban cuando necesitaban algo y desaparecían cuando lo obtenían. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió todo? Un día mi hijo mayor me pidió que hipotecara mi casa para ayudarlo con su negocio, una empresa de importación que iba a revolucionar el mercado español. Le dije que lo pensaría, y esa noche no pude dormir. No por el dinero, sino porque me di cuenta de que no conocía a mis propios hijos como adultos. Solo los conocía como necesidades ambulantes. Carmen removió su café con movimientos lentos, como si estuviera removiendo recuerdos. A la mañana siguiente, les dije a los 3 que iba a tomarme un año sabático de ser su madre, que si querían seguir teniendo una relación conmigo, tendrían que construir una nueva, basada en el mutuo respeto y cariño genuino, no en mi utilidad. ¿Y funcionó? Con 2 de ellos sí. Después de unos meses difíciles, aprendieron a llamarme para preguntarme cómo estaba, no qué podía hacer por ellos. El tercero resultó ser exactamente la persona que yo temía que fuera. Nunca volvió a contactarme a menos que necesitara algo. ¿No te duele? Al principio me destrozó, pero con el tiempo entendí que era mejor tener 2 hijos que me amaran realmente que 3 que solo me usaran. Salí de esa cafetería con algo que no había tenido en meses: esperanza. Carmen me había dado su número de teléfono y me había invitado a un grupo de mujeres que se reunían semanalmente. No es terapia, me aclaró. Es simplemente un lugar donde las madres que han decidido jubilarse del sacrificio infinito pueden hablar con otras que entienden. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré 3 mensajes en el contestador, todos de Daniel. Su voz evolucionaba desde la irritación hasta la desesperación a medida que progresaban los mensajes. Primer mensaje: mamá, necesitamos hablar seriamente. Esta situación ya se está saliendo de control. Segundo mensaje: mamá, Laura está muy preocupada. Dice que estás diferente, que necesitas ayuda. Por favor, llámame. Tercer mensaje: mamá, por favor. No sé qué está pasando contigo, pero somos tu familia. No puedes simplemente desconectarte de nosotros así. No le devolví la llamada esa noche. En lugar de eso, me preparé un baño caliente con sales aromáticas, algo que no había hecho desde que era joven y vivía sola. Me sumergí en el agua tibia y por primera vez en meses me relajé completamente. Al día siguiente, Daniel apareció en mi puerta sin avisar. Ya no venía con la arrogancia de las visitas anteriores. Se veía cansado, preocupado, incluso un poco asustado. Mamá, por favor, déjame entrar. Tenemos que resolver esto. Lo dejé pasar, pero esta vez no le ofrecí café, ni me senté en mi posición habitual de anfitriona atenta. Me quedé de pie, esperando a que dijera lo que había venido a decir. Mamá, sé que he cometido errores. Lo del dinero, lo del restaurante, todo. Pero eres mi madre. No puedes simplemente desaparecer de nuestras vidas. No he desaparecido, Daniel. He establecido límites. Es diferente. ¿Límites? Mamá, somos tu familia. Las familias no tienen límites entre sí. Esa es exactamente la mentalidad que nos trajo hasta aquí, respondí. Las familias sanas sí tienen límites. Límites sobre cuánto pueden pedir, cuánto pueden tomar, cuánto pueden lastimar a alguien antes de que esa persona diga, basta. Daniel se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba frustrado. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón por... ¿Por qué exactamente? No quiero que te arrodilles, Daniel. Quiero que crezcas. Quiero que aprendas a ser mi hijo, no solo cuando necesites algo de mí. Pero yo te quiero, mamá. Siempre te he querido. Dime cuándo fue la última vez que me demostraste ese amor sin que viniera acompañado de una solicitud de dinero. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta.
Daniel abrió la boca varias veces, como si fuera a responder, pero cada vez se quedaba callado. No puedes, ¿verdad? Continué. No puedes recordar una sola vez en los últimos años en que me hayas llamado solo para decirme que me querías, o para preguntarme cómo estaba, o para contarme algo bueno que te había pasado. Mamá, esto es ridículo. Claro que no es ridículo, Daniel. Es revelador. Y lo más triste es que ni siquiera te das cuenta. Daniel se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. Mamá, espero que cuando se te pase esta crisis, recordemos esta conversación y podamos reírnos de lo absurda que fue. Yo también espero que recordemos esta conversación, hijo. Pero dudo mucho que alguno de los dos se esté riendo. Esa noche asistí por primera vez a la reunión del grupo de Carmen. Éramos 8 mujeres, todas mayores de 60, todas con historias similares de hijos adultos que las habían convertido en recursos en lugar de madres. Escuché historias que resonaban con la mía, pero también historias de transformación, de mujeres que habían logrado reconstruir relaciones más sanas con sus familias. Por primera vez en meses, no me sentí sola en mi dolor. Al final de la reunión, una mujer llamada Mercedes se acercó a mí. La primera reunión siempre es la más difícil, me dijo. Te sientes culpable por estar aquí, como si estar entre nosotras te convirtiera en una mala madre. ¿Cómo sabías exactamente lo que estaba pensando? Porque todas hemos pensado lo mismo. Pero déjame decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí en mi primera reunión. No eres una mala madre por negarte a seguir siendo una madre mártir. Regresé a casa esa noche con algo que no había tenido en años. Una comunidad de mujeres que entendían mi experiencia sin juzgarla. Por primera vez, no me sentía sola en mi decisión de reclamar mi dignidad. Los meses de noviembre y diciembre trajeron consigo algo que no había experimentado en décadas. Silencio. No el silencio doloroso de ser ignorada, sino el silencio liberador de no estar constantemente disponible para resolver las crisis de otros. Las Navidades se acercaban, y por primera vez en 40 años, no estaba planeando menús, comprando regalos caros, o preparando mi casa para recibir a una familia que me toleraba más que amarme. Había comenzado a asistir religiosamente a las reuniones del grupo de Carmen, y también había empezado a hacer algo revolucionario, gastar mi dinero en mí misma. Me inscribí en clases de Historia del Arte en la Universidad Complutense, algo que había querido hacer desde mi jubilación, pero que siempre postergaba por las emergencias familiares que surgían cada mes. Era un martes por la tarde, saliendo de una conferencia sobre el Renacimiento español, cuando mi teléfono sonó. El nombre en la pantalla me sorprendió. Alejandro, mi nieto mayor. No sus padres usando su teléfono, sino él directamente. ¿Abuela? Su voz sonaba diferente, más madura, menos ensayada que en sus visitas anteriores. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bien, supongo. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, lo que quieras. ¿Es verdad que papá y el tío Daniel te deben mucho dinero? La directividad de la pregunta me dejó sin palabras por un momento. Alejandro siempre había sido observador, pero esto sugería que había estado pensando seriamente en la situación familiar. ¿Por qué me preguntas eso, Alejandro? Porque anoche escuché a papá hablando por teléfono con el banco. Estaba pidiendo un préstamo y el señor del banco le preguntaba sobre sus ingresos y sus gastos. Papá mencionó que antes contaba con apoyo familiar adicional, pero que ya no. Me senté en un banco de la ciudad universitaria, necesitando procesar no solo la pregunta, sino la implicación de que Esteban estaba teniendo problemas financieros reales. Alejandro, ¿tu papá sabe que me estás llamando? No. Y no quiero que se entere, abuela. Solo necesito entender qué está pasando. En casa todo el mundo anda raro. Papá está estresado. Mamá llora cuando cree que no la veo. Y todos actúan como si fuera culpa tuya, pero nadie me explica de qué. La honestidad de mi nieto me partió el corazón. A sus 14 años, estaba pidiendo la transparencia que los adultos de su familia se negaban a darle. Sí, cariño. Es verdad que he ayudado económicamente a tu papá y a tu tío durante muchos años. ¿Y ya no quieres hacerlo? No es que no quiera. Es que me di cuenta de que mi ayuda se había convertido en una dependencia que no era sana para ninguno de nosotros.
Como cuando mamá me daba dinero para comprar el almuerzo en el colegio, pero nunca me enseñó a administrar mi propina. La comparación era tan acertada que me quedé impresionada. Exactamente como eso. ¿Qué pasó cuando tu mamá dejó de darte dinero para el almuerzo? Al principio me enojé mucho, pero después aprendí a planificar mejor, a no gastarme todo en golosinas los primeros días, a ahorrar para las cosas que realmente quería. Ahora administro mejor mi dinero que antes. ¿Y crees que eso te hizo bien? Sí, aunque al principio no me gustó nada. Hablamos durante casi una hora. Alejandro me contó cosas de su vida que sus padres nunca habían compartido conmigo. Sus problemas en el instituto, sus sueños de estudiar ingeniería, sus preocupaciones sobre el ambiente tenso en casa. Fue la primera conversación real que había tenido con uno de mis nietos en años. «Abuela, ¿puedo seguir llamándote?» Sin que papá sepa, digo. Me gusta hablar contigo cuando no es por dinero o regalos. Por supuesto que puedes, cariño. De hecho, me encantaría. Después de colgar, me quedé sentada en ese banco universitario largo rato, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por todo el tiempo perdido en relaciones superficiales con mis nietos, pero esperanza de que tal vez no era demasiado tarde para construir algo real con al menos uno de ellos. La semana siguiente, Carmen me invitó a acompañarla a una exposición de fotografía. Su nieta, la que había visto en el Prado, tenía algunas obras exhibidas en una galería del barrio de Malasaña. Era una exposición sobre mujeres que inspiran, donde niños y adolescentes habían fotografiado a las mujeres mayores de sus familias, acompañadas de textos sobre por qué las admiraban. La fotografía de Carmen era hermosa. La mostraba en su jardín, con las manos llenas de tierra, sonriendo genuinamente. El texto que la acompañaba decía: «Mi abuela Carmen me enseñó que cuidar plantas es como cuidar relaciones. Necesitas paciencia, constancia y saber cuándo dar espacio para que crezcan. Pero lo más importante que me enseñó es que una mujer nunca es demasiado vieja para plantarse y decir, esto no está bien». ¿Cuándo le contaste a tu nieta sobre tu decisión de establecer límites con tus hijos? Le pregunté mientras admirábamos su fotografía. Nunca se lo conté directamente. Pero los niños observan más de lo que creemos. Ella vio cómo cambié, cómo dejé de estar siempre estresada por los problemas de otros, cómo empecé a dedicar tiempo a mis propios intereses. ¿Y eso mejoró tu relación con ella? Inmensamente. Cuando dejé de ser la abuela que siempre estaba resolviendo crisis familiares, me convertí en la abuela que tenía tiempo y energía emocional para estar realmente presente con ella. Caminando de regreso a casa esa noche, reflexioné sobre la diferencia entre las dos generaciones de mi familia. Alejandro, a sus 14 años, ya mostraba más capacidad de introspección y comprensión emocional que sus padres. Tal vez las lecciones que yo había intentado enseñar a mis hijos sobre responsabilidad y consecuencias llegarían finalmente a mis nietos, aunque fuera por una ruta indirecta. El domingo siguiente, mientras desayunaba tranquilamente en mi terraza, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Sofía, mi nieta menor, acompañada no por sus padres, sino por Alejandro. «Hola, abuela», dijo Sofía con esa dulzura genuina que solo los niños pequeños pueden proyectar. «Alejandro dice que puedo venir a verte si quiero, no solo cuando papá necesita algo». Alejandro se encogió de hombros con esa timidez adolescente. Le conté que habíamos hablado. «Espero que no te moleste. Ella quería verte». Los invité a pasar, y por primera vez en años, mis nietos se comportaron como nietos reales. Sofía me enseñó sus dibujos del colegio sin pedir nada a cambio. Alejandro me ayudó a regar las plantas de la terraza y me contó sobre un libro que estaba leyendo para la clase de literatura. «Abuela, ¿por qué papá dice que estás enferma?», preguntó Sofía de repente, con esa capacidad infantil de hacer las preguntas más difíciles con total inocencia. «¿Eso dice tu papá?» «Sí. Dice que tienes una enfermedad que te hace pensar cosas raras sobre la familia». Miré a Alejandro, que rodó los ojos con exasperación. Le dije que eso era una tontería, pero ya sabes cómo es papá cuando no puede controlar una situación. «Sofía, ¿crees que estoy enferma?», le pregunté. La niña me estudió con esa seriedad que a veces adoptan los niños pequeños. «No, creo que estás más feliz que antes. Antes cuando venías a casa siempre parecías cansada. Ahora pareces, no sé, como más liviana». «Más liviana».
una descripción perfecta de alguien que había dejado de cargar el peso emocional y económico de una familia entera. Pasamos toda la tarde juntos. Les preparé merienda, les mostré mis libros de historia del arte, les conté sobre las clases que estaba tomando. Fue la primera vez que sentí que estaba siendo abuela en lugar de ser simplemente una fuente de recursos. Cuando llegó la hora de irse, Alejandro me abrazó de manera espontánea. Abuela, me gusta más así. Me gusta conocerte como persona, no solo como, bueno, ya sabes. ¿Como qué, cariño? Como la abuela que aparece cuando necesitamos dinero para algo. La honestidad brutal de la adolescencia puede ser devastadora y liberadora al mismo tiempo. Alejandro acababa de confirmar lo que yo había sospechado. Incluso mis nietos habían aprendido a verme como un recurso más que como una persona. A mí también me gusta más así, le respondí. Me gusta conocerte cuando no estás actuando para conseguir algo. Después de que se fueron, me senté en mi salón y por primera vez en meses, miré las fotografías familiares que colgaban de las paredes sin sentir dolor. En lugar de recordar todo lo que había perdido, comencé a imaginar todo lo que podría ganar. Relaciones reales con mis nietos, basadas en afecto genuino en lugar de transacciones financieras. Esa noche llamé a Carmen. Creo que estoy empezando a entender. Le dije, no se trata de recuperar a mis hijos. Se trata de descubrir qué queda cuando quitas todas las capas de manipulación y dependencia. ¿Y qué has descubierto? Que tal vez tengo nietos maravillosos que estaban escondidos detrás de nietos que habían sido entrenados para verme como una máquina expendedora de regalos. Eso es más de lo que muchas de nosotras hemos conseguido recuperar, me dijo Carmen. Tal vez la próxima generación sí aprenda lo que la nuestra no pudo enseñar. Diciembre llegó con un frío punzante que se colaba por las ventanas de Madrid, pero por primera vez en años no sentía esa ansiedad característica de las fiestas navideñas. No había listas interminables de regalos que comprar, cenas que planificar o reuniones familiares que organizar. Era extraño y liberador al mismo tiempo, como despertarse un día y darse cuenta de que ya no duele una herida que habías llevado tanto tiempo que habías olvidado cómo era vivir sin ese dolor. Estaba en el Corte Inglés comprando un regalo para mí misma, una bufanda de cachemira que había estado admirando durante semanas, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Clara? ¿Clara Villaseñor? Me volví para encontrarme con Mercedes Santos, una antigua compañera de trabajo de la empresa textil donde había pasado 40 años de mi vida. No la había visto desde mi jubilación, hace casi 5 años. ¡Mercedes! ¡Qué sorpresa verte aquí! Clara, te ves diferente. ¿Has hecho algo nuevo? ¿Cambio de look? Me reí, porque la pregunta era más acertada de lo que ella imaginaba. Algo así. He hecho algunos cambios en mi vida. Mercedes era de esas personas que tienen la habilidad de hacer que una conversación casual se convierta en una confesión completa. En 20 minutos, mientras tomábamos café en la cafetería del centro comercial, le había contado casi toda mi historia. «Dios mío, Clara», dijo cuando terminé. «No tenía idea de que estuvieras pasando por todo eso. Siempre hablabas de tus hijos con tanto orgullo en la oficina, y estaba orgullosa de ellos. Pero confundí el orgullo maternal con la obligación de ser un fondo de inversión familiar permanente». Mercedes removió su café pensativamente. «¿Sabes qué me llama la atención de tu historia? Que trabajaste con nosotros durante 40 años. Acumulaste una pequeña fortuna con tus inversiones inteligentes. Te convertiste en una mujer económicamente independiente, y aún así terminaste siendo tratada como si tu único valor fuera lo que podías dar a otros». Sus palabras me impactaron porque resumían con precisión algo que yo había sentido pero no había logrado articular. «Es irónico, ¿no?», continué. «Pasé décadas aprendiendo a valorar mi trabajo, a negociar mi salario, a hacer que mis colegas me respetaran profesionalmente. Pero en casa, acepté ser tratada como una empleada sin sueldo cuyo único propósito era resolver problemas ajenos. ¿Y ahora qué? ¿Has tenido noticias de ellos?» «Esporádicamente. Daniel ha llamado algunas veces, pero siempre con la misma actitud, como si yo fuera la que tiene que disculparse por haber establecido límites. Esteban ha sido más directo en su resentimiento. ¿Te arrepientes?». La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no me la hubiera hecho a mí misma,
sino porque nunca había tenido que responderla en voz alta. No, respondí con una certeza que me sorprendió. Me duele, pero no me arrepiento. Por primera vez en años, me siento como Clara Villaseñor, no como la madre de Daniel y Esteban. Mercedes sonrió con aprobación. Siempre admiré tu determinación en el trabajo. Me alegra saber que finalmente la estás aplicando en tu vida personal. Esa conversación me acompañó durante días. Mercedes tenía razón. Había sido fuerte e independiente en todos los aspectos de mi vida, excepto en el que más importaba. Había aprendido a negociar con proveedores, a manejar presupuestos, a tomar decisiones financieras inteligentes, pero había aceptado ser manipulada emocionalmente por las personas que más decían amarme. El 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad, Alejandro me llamó. «Abuela, ¿vas a estar sola en Nochebuena?» «Sí, cariño». «¿Por qué?» «Porque me parece terrible. Nadie debería estar solo en Nochebuena». Su preocupación genuina me conmovió, pero también me hizo reflexionar sobre algo importante. «Alejandro, ¿sabes cuál es la diferencia entre estar sola y estar en soledad?» «No». «¿Cuál?» Estar sola es cuando no tienes a nadie cerca. Estar en soledad es cuando estás rodeada de gente que no te ve realmente. Durante años pasé las Navidades en soledad, rodeada de familia. Eso suena muy triste, abuela. Lo era. Pero este año, aunque esté sola, no estaré en soledad, porque finalmente me tengo a mí misma de vuelta. No entiendo muy bien lo que quieres decir, pero suena como algo bueno. Es algo muy bueno, cariño. Abuela, ¿puedo preguntarte algo más? Por supuesto. ¿Crees que papá y el tío Daniel van a cambiar? ¿Crees que van a aprender a, no sé, a ser mejores hijos? La pregunta de Alejandro era la misma que me había estado persiguiendo durante meses. Era la esperanza secreta que no me atrevía a admitir ni siquiera a mí misma. No lo sé, Alejandro. Espero que sí, pero he aprendido que no puedo basar mi felicidad en la esperanza de que otros cambien. Y si no cambian nunca, entonces habré aprendido una lección muy valiosa, que mi valor como persona no depende de la capacidad de otros para reconocerlo. Esa tarde decidí hacer algo que había estado posponiendo, escribir una carta, no para mis hijos, sino para mí misma. Una carta a la Clara de hace un año, la mujer que se había quedado helada en un restaurante cuando su hijo le dijo que se levantara porque la mesa era para la familia. Querida Clara del pasado, escribí. Sé que en este momento te sientes perdida, humillada y completamente rota. Sé que crees que si te esfuerzas más, si das más dinero, si eres más comprensiva, tus hijos finalmente te valorarán como mereces. Quiero que sepas que tienes razón en sentir dolor, pero estás equivocada sobre la solución. El problema no es que no hayas dado suficiente. El problema es que has dado tanto que has enseñado a otros a no valorar lo que recibes. Te escribo desde el futuro para decirte que sobrevives. Más que sobrevivir, floreces. Descubres que eres más fuerte de lo que creías, más interesante de lo que recordabas y más valiosa de lo que te habían hecho creer. Aprenderás que el amor real no requiere sacrificio infinito y que las relaciones sanas tienen límites claros. No va a ser fácil. Habrá noches en que dudes de ti misma, días en que extrañes hasta las migajas de afecto que recibías a cambio de tu generosidad, pero también habrá mañanas en que despiertes sintiendo una ligereza que habías olvidado que existía. Tus nietos te sorprenderán. Alejandro resultará ser más sabio y empático de lo que imaginabas. Sofía aprenderá a amarte sin condiciones cuando ya no haya condiciones económicas involucradas. Y tú descubrirás que ser abuela puede ser diferente y mejor de lo que ser madre fue. En cuanto a Daniel y Esteban, bueno, esa historia aún se está escribiendo, pero ya no es la única historia que importa. Ahora tienes tu propia historia, una que no depende de los capítulos que otros decidan escribir o no escribir. Con amor y respeto hacia la mujer valiente que estás a punto de convertirte. Clara del presente. Guardé la carta en mi escritorio, junto a las fotografías familiares que había decidido conservar no por nostalgia, sino como recordatorio de cuánto había crecido. Esa noche, Carmen me llamó para invitarme a pasar la Nochebuena con su familia. Su nieta había insistido en que yo viniera,
después de escuchar hablar tanto de mí en los últimos meses. No tienes que responder ahora, me dijo. Pero quiero que sepas que aquí tienes una familia que te elige, no una que se siente obligada a tolerarte. Después de colgar, me quedé pensando en la frase, una familia que te elige. Durante décadas había creído que la familia era algo con lo que nacías, algo que tenías que mantener sin importar cómo te trataran. Pero Carmen me había mostrado que la familia también puede ser algo que construyes, con personas que deciden valorarte no por lo que puedes darles, sino por quién eres. A las 9 de la noche del 24 de diciembre, mientras me arreglaba para ir a casa de Carmen, sonó mi teléfono. Era Daniel. Mamá, sé que las cosas han estado tensas entre nosotros, pero es Nochebuena. ¿No crees que deberíamos... ¿Deberíamos qué, Daniel? No sé, hacer las paces. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo implica que has reflexionado sobre cómo me has tratado. Hubo una pausa larga. Mamá, creo que los dos hemos cometido errores. Para, Daniel. Ahí mismo para. Si tu idea de empezar de nuevo incluye hacerme responsable de los errores que tú has cometido, entonces no estás listo para empezar nada. Pero mamá, es Navidad. Exactamente. Es Navidad. Y por primera vez en años, la voy a pasar con personas que me invitaron porque quieren mi compañía, no porque necesitan mi dinero. Colgué antes de que pudiera responder. Me puse mi bufanda nueva de cachemira y salí hacia una Nochebuena que prometía ser diferente a todas las anteriores. Por primera vez en décadas, iba a celebrar la Navidad sintiendo que realmente tenía algo que celebrar, mi propia liberación.